Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la fascinante historia del Open Source y cómo surgió este movimiento que ha cambiado la tecnología. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y síguenos para más. A principios de los años 80, en el MIT, la llegada de una nueva impresora láser causó entusiasmo, pero poco después, la frustración se apoderó de todos, ya que la impresora seguía atascándose, causando retrasos y perdiendo tiempo. Richard Stallman, un programador del MIT, decidió solucionar el problema. Quería que la impresora enviara una alerta cuando se atascara, una solución simple para un problema persistente. Sin embargo, cuando intentó acceder al software de la impresora para implementar el cambio, se encontró con una barrera. Aparentemente, la compañía había bloqueado el código fuente, haciendo imposible para él implementar el cambio allí mismo. Para Stallman, el problema se convirtió en algo más que un simple fallo de la impresora. Fue una llamada de atención que señalaba un problema mucho más grande. Una señal de que la cultura abierta de colaboración e intercambio de ideas que él valoraba estaba siendo reemplazada por el secretismo. Decidido a contraatacar, Stallman tomó una postura, un momento que marcaría el comienzo del movimiento del software libre, asegurando que el software seguiría siendo abierto y accesible para todos. Pero para entender verdaderamente cómo la frustración de Stallman encendió una revolución global, primero necesitamos explorar la cultura que él estaba luchando por proteger. Mucho antes de que la frustración de Stallman en el MIT encendiera una revolución, la idea de la colaboración abierta ya estaba echando raíces. En los años 60, cuando las computadoras llenaban habitaciones enteras y la computación personal era pura ciencia ficción, ya se gestaba una revolución. Estos eran los hackers originales y pioneros, impulsados por la curiosidad y un deseo implacable de superar los límites de lo que las máquinas podían hacer. Creían en algo radical, que el software debía ser libre. No solo libre de costo, sino libre para ser explorado, modificado y compartido. En ninguna parte fue esta cultura más fuerte que en los bulliciosos pasillos del laboratorio de inteligencia artificial del MIT. La colaboración no era solo alentada, era esencial. El código se pasaba como recetas, transmitido de una mente a otra, cada persona añadiendo su propio sabor. Pero el espíritu de colaboración no se limitó a las universidades. En los laboratorios Bell, en 1969, Ken Thompson y Dennis Ritchie, el creador del lenguaje de programación C, se enfrentaron a un desafío. Necesitaban un sistema operativo que fuera simple, portable y flexible. Así que construyeron uno, Unix. Unix no era solo software, era una filosofía. Construir herramientas pequeñas y modulares que hicieran una cosa bien, y luego enlazarlas para lograr tareas complejas. Un enfoque que animaba a los programadores a construir sobre el trabajo de los demás con facilidad. Dado que Bell Labs era el brazo de investigación y desarrollo de la compañía estadounidense de teléfonos y telégrafos, AT&T, significaba que ellos eran los propietarios tradicionales. Inicialmente, permitieron que universidades e investigadores accedieran al código fuente de Unix. Sin embargo, esta apertura no duró. AT&T comenzó a imponer licencias más restrictivas. A medida que los años 70 llegaban a su fin, el panorama del software comenzó a cambiar. Las compañías empezaron a ver el potencial de ganancias en el software propietario. Para la comunidad hacker, se sintió como una traición. Un cierre de la puerta abierta a la colaboración que tanto se habían esforzado en construir. Nadie sintió esto más profundamente que Richard Stallman. Cuando un colega se negó a compartir el código de un controlador de impresora, citando un acuerdo de no divulgación, Stallman se dio cuenta de que los cimientos mismos de la colaboración en el desarrollo de software estaban bajo amenaza. Así que, en 1983, Stallman adoptó una postura audaz. Iba a crear un sistema operativo libre tipo Unix. No porque fuera a ser fácil, sino porque era necesario. Con esta declaración, Stallman encendió el movimiento del software libre. En su esencia estaba una creencia simple pero profunda. El software debe ser libre de ejecutar, estudiar
modificar y compartir. Para proteger esta libertad, Stallman introdujo el copyleft y la licencia pública general, asegurando que cualquier versión modificada de software libre seguiría siendo libre para siempre. Mientras tanto, al otro lado del mundo, un estudiante de 21 años llamado Linus Torvalds estaba a punto de cambiar el mundo, aunque aún no lo sabía. En 1991, creó el núcleo kernel de Linux, y al lanzarlo bajo la licencia pública general, invitó al mundo a contribuir, y lo hicieron. Programadores de todos los rincones del planeta contribuyeron con código, correcciones y mejoras. Al combinar Linux con las herramientas GNU, crearon un sistema operativo completo. Fue un testimonio de lo que una comunidad global podía lograr. Pero había un problema. El término software libre a menudo confundía a las empresas. Muchos interpretaban libre como costo cero, lo que incomodaba a los líderes corporativos. Así que, en 1998, un grupo de defensores acuñó un nuevo término: código abierto, open source. El objetivo era enfatizar los beneficios prácticos, mejor calidad, confiabilidad y flexibilidad, al mismo tiempo que se evitaban las implicaciones políticas. Nació la iniciativa de código abierto, Open Source Initiative OSI, y con ella se construyó un puente entre el hacker y el mundo corporativo. Sin que el mundo lo supiera, Microsoft estaba a punto de hacer que el código abierto fuera aún más popular. A fines de octubre de 1998, unos memorandos escritos por un gerente de programa de Microsoft fueron enviados anónimamente a Eric S. Raymond, un popular luchador en la guerra del código abierto. Estos memorandos se conocieron como los documentos de Halloween. Revelaron que Microsoft veía el software de código abierto, particularmente Linux, como una amenaza directa a su dominio. Para la comunidad de código abierto, este fue un momento de victoria. El miedo del gigante tecnológico era una validación de sus esfuerzos. Estamos desglosando los hitos clave y las personas que hicieron posible el software de código abierto. Si te está gustando lo que ves, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos para no perderte nada. De repente, la marea cambió para el código abierto. Ya no era solo un movimiento marginal. Compañías como IBM comenzaron a invertir miles de millones en Linux, y empresas como Red Hat construyeron modelos rentables en torno al software de código abierto, ofreciendo servicios y soporte. Ya no era una cuestión de si el código abierto podía competir. Estaba claro que la colaboración superaba el desarrollo propietario. A medida que el movimiento de código abierto se hacía más grande, surgió una pregunta fundamental: ¿qué significa poseer algo en un mundo donde el software es compartido, modificado y distribuido libremente? En el sentido tradicional, la propiedad implica control exclusivo, el derecho a usar, modificar y restringir el acceso a una creación. Pero en la comunidad de código abierto, la propiedad adquiere un significado diferente. Aquí, el propietario de un proyecto no es solo alguien que escribió el código original. Se trata de administración, la responsabilidad de guiar un proyecto, nutrirlo y coordinar contribuciones de todo el mundo. El movimiento de código abierto, construido sobre los principios de la colaboración, enfrentó un desafío aún mayor: el control. Los principales gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, IBM y otros dejaron de fingir que no se daban cuenta. Comenzaron a abrazar el movimiento. Lo que antes había sido visto como una amenaza a su dominio se transformó en una oportunidad lucrativa. Comenzaron a contribuir a proyectos importantes e incluso lanzaron parte de su propio código a la comunidad, posicionándose estratégicamente como aliados de la cultura de código abierto. Pero, sin que el mundo lo supiera, se estaba desarrollando una lucha sutil por el control. Abrazar el código abierto se convirtió en una forma para que estas corporaciones aprovecharan la innovación de la comunidad mientras mantenían el control sobre el ecosistema más amplio. Mientras la comunidad creía que estaba aprovechando los recursos de las grandes tecnológicas para avanzar en los ideales de código abierto, en realidad, el llamado a margen estaba cerca.
Los gigantes tecnológicos estaban aprovechando el poder colectivo de millones de desarrolladores, no solo para innovar, sino también para reforzar su dominio en el mercado de desarrollo de software. La verdadera fuerza del código abierto reside en su comunidad, una red global de desarrolladores que colaboran en todo, desde pequeñas utilidades hasta proyectos masivos como Bitcoin y Linux. Este esfuerzo colectivo acelera la innovación y resuelve problemas complejos a un ritmo que ni siquiera las grandes corporaciones pueden igualar. Sin embargo, este inmenso poder estaba cada vez más influenciado por las grandes empresas tecnológicas. Al financiar proyectos clave y contribuir con recursos significativos, estas corporaciones comenzaron a manipular la dirección del desarrollo. Las iniciativas lideradas por la comunidad empezaron a sentirse más corporativas, lo que planteó preguntas sobre quién tiene realmente el control en el mundo del código abierto. Incluso el hogar de la mayoría de los proyectos de código abierto, GitHub, ahora es propiedad de Microsoft. Si bien parecía que la comunidad estaba aprovechando a las grandes corporaciones tecnológicas, está quedando más claro que las grandes corporaciones tecnológicas están utilizando a la comunidad, mientras el problema del control se extiende como un reguero de pólvora. Surge otra realidad preocupante: el equilibrio entre la colaboración comunitaria y los intereses corporativos. Una narrativa oculta una realidad más preocupante, como se ve en la saga dentro de la comunidad de WordPress. En el centro de este conflicto está el fundador de WordPress, Matt Mullenweg, y WP Engine, un actor importante en el sector de alojamiento de WordPress. Mientras WP Engine genera ganancias sustanciales al proporcionar servicios centrados en WordPress, Matt planteó preocupaciones sobre sus contribuciones mínimas al proyecto de código abierto. Tildó a WP Engine de cáncer, que se lucraba del código abierto de WordPress sin apoyar equitativamente su desarrollo o mantenimiento. La situación aún provoca una pregunta crítica. Cuando las empresas prosperan gracias a los proyectos de código abierto, ¿debería esperarse que contribuyan de vuelta? Legalmente, no existe ningún requisito, pero éticamente, muchos argumentan que existe una creciente expectativa. Pero si contribuyen, ¿a quién deberían contribuir? El conflicto se intensificó cuando Matt restringió el acceso de los clientes de WP Engine a actualizaciones vitales de WordPress. Este conflicto trasciende el caso de WordPress. Ofrece una visión del futuro del código abierto mismo. ¿Seguirá siendo un espacio abierto y colaborativo, o se difuminarán las fronteras entre los proyectos impulsados por la comunidad y los intereses comerciales, lo que resultará en más disputas y menos contribuciones? Lo que se desarrolle dentro de la comunidad de WordPress podría sentar un precedente sobre cómo se tratan los proyectos de código abierto en el futuro. Este tipo de conflicto se está convirtiendo en una realidad más oscura del código abierto, donde los ideales chocan con las duras realidades empresariales. La línea entre la colaboración y la explotación se vuelve muy delgada. A medida que las líneas entre los proyectos impulsados por la comunidad y los intereses comerciales se difuminan, otro problema apremiante es la calidad y accesibilidad del software de código abierto. La brecha entre los servicios alojados y sus contrapartes autoalojadas. Si bien muchos proyectos han adoptado la nube, ofreciendo experiencias elegantes y fáciles de usar, sus versiones autoalojadas simplemente no son lo suficientemente buenas. La versión autoalojada carece de la rica funcionalidad que se promete con la versión en la nube. La documentación está desactualizada o ni siquiera existe, y el soporte de la comunidad es escaso. Y así concluimos nuestra travesía por la historia del open source. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo e inspirador. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y síguenos para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!